Hola, buen día amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar un poco con relación a la escala en el mapa, en un plano, en una carta. Por lo general, conocemos o hablamos consciente o inconscientemente de dos tipos de escalas, las escalas de análisis y las escalas de representación. Hoy vamos a hacer énfasis en las escalas de representación, conociendo también que las escalas de análisis es cuando hablamos de forma teórica, cuando nos referimos a una municipalidad, a un departamento, a un estado, a una nación, a un continente. Esas son las escalas de análisis, es decir, cuando plasmamos un espacio determinado o lo analizamos de forma teórica. Cuando nosotros hablamos de escalas de representación, nosotros nos referimos a las medidas que por medio del conocimiento previo de la escala yo puedo hacer en el mapa, en la carta o un plano. En este caso, nosotros vamos a hacer énfasis de en la escala gráfica y la escala numérica. Cuando hablamos de la escala, conociendo principalmente que es la relación proporcional que existe entre un mapa, es decir, el papel, y la realidad, que en este caso sería el terreno en sí mismo, en el mapa. Cuando nosotros hablamos de la escala gráfica, específicamente la escala gráfica, va en función de la formalidad que se requiere. Es decir, cuando nosotros observamos, principalmente ya se nos presenta en un cajón, pero también se nos puede presentar en una línea horizontal. Todo va en función de la formalidad, todo va en función de la escala, es decir, o una escala grande o una escala pequeña, por lo general se mide la verticalidad que tiene. Muchas veces son más diminutas, es porque la escala es mucho más pequeña. Y muchas veces la vemos como este cajón que apreciamos acá cuando las escalas son más grandes. Va en función de la formalidad también de la teoría, es decir, tienen sus teorías la forma de cómo hacer la escala gráfica. Cuando nosotros, ¿qué es lo más relevante en la escala gráfica? Bueno, nosotros tenemos que determinar en este caso, como ya lo podemos observar acá, o lo tenemos que llevar a la unidad de medida que es el centímetro. Nosotros siempre la distancia puede estar plasmada, vamos en este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos, si aquí nos dice que es un centímetro, es decir, que aquí me está mostrando 10 kilómetros en 5 centímetros, pero sin embargo yo lo tengo que llevar a un kilómetro, a un centímetro digo. Entonces yo digo que si en 5 centímetros hay 10 kilómetros, bueno, en un centímetro hay 2 kilómetros. Yo lo que hago es trazar, me interesa saber la horizontalidad. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, con mi regla yo me voy a la escala gráfica en este caso y busco cuál es la medida de un centímetro. En este caso, yo busqué la medida de un centímetro y bueno, y me dice que en un centímetro hay una distancia de 2 kilómetros. Entonces, sencillo, un centímetro me equivale a 2 kilómetros en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, supongamos en un mapa, si yo tengo una línea recta o cualquier elemento que tenga una distancia de, vamos a poner que esto mide 5 centímetros. Si yo tengo en este mapa una distancia o algún elemento que mida 5 centímetros, yo simplemente lo que aplico es una regla de 3 porque ya conozco las distancias o ya tengo la referencia en la escala gráfica. Entonces yo digo, si un centímetro me equivale a 2 kilómetros, 5 centímetros, ¿a cuánto me equivaldrá? Es decir, 5 centímetros, nuevamente lo coloco, ¿a cuánto me equivaldrá? Simplemente una regla de 3, 5 entre 1, 5 por 2, 10, es decir, que 5 centímetros me equivalen a 10 kilómetros y así sucesivamente yo puedo medir la distancia siempre y cuando ya yo tenga conocimiento de cuánto es la distancia que hay en la escala gráfica. Cuando nosotros hablamos de la escala numérica, yo puedo hacer una conversión, vamos a hacerla rápidamente acá. Si yo estoy en kilómetros y me dice, con el primer ejemplo, que un centímetro equivale a 2 kilómetros y yo lo quiero convertir a una escala numérica, rápidamente lo que yo hago es contar tantos ceros hasta llegar a centímetros. Es decir, que si yo tengo 2 kilómetros, bueno, yo cuento tantos ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, aquí tenemos 200.000. Es decir, que si yo quiero llevar esta escala y convertirla numérica, entonces yo tengo una escala de 1, 200.000. Rápidamente. ¿Cómo lo leo? Ya les voy a decir cómo lo leo. Vamos a plasmar esto aquí rápidamente. Vamos a cambiarle formato para verlo de mejor forma. Le quitamos acá y le agregamos separadores de miles para verlo de mejor forma. Es decir,
que en un mapa con una escala numérica de unos 200.000, un centímetro me equivale, un centímetro en el papel me equivale a 2 kilómetros en la realidad o en el terreno. Para mostrarle ahora el caso de la escala numérica, vamos a hacer este ejemplo que tengo acá. La escala numérica por lo general siempre viene plasmada de esta forma: 1, 2 puntos y la cifra, 1 barra inclinada y la cifra. Entonces, ¿cómo se lee? 1, 20 millones o 1 es a 20 millones. ¿Cómo yo sé la distancia cuando me viene de forma numérica? Primero, al igual en este caso, yo tengo que hacer la conversión, sencillo. Si yo tengo 20 millones, vamos a verlo acá. Si yo tengo la cifra de 20 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Entonces, ¿qué hago yo? Me coloco en centímetros y les voy a quitar tantos ceros hasta llegar a kilómetros. Entonces yo le quito, si 20 millones tiene 7 ceros, entonces yo le quito en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Pero la cifra es 20 millones, 6, 7. Y coloco el 2. Entonces yo le voy a quitar 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que un centímetro en el papel me equivale a 200 kilómetros en la realidad. Bien sencillo, muchachos. Espero les haya gustado este video y denle like y suscríbanse. Que estén bien. Chao. Saludos a todos.